Buenas noches, aquí estamos para continuar con la información anterior. Ahora vamos a continuar hablando sobre el capítulo 2 de Apocalipsis para que afirmemos la información anterior sobre de los 7 candeleros, de las 7 iglesias y de las 7 estrellas y de los 7 espíritus que están ante el Dios vivo de la tierra. Y en cada uno de nosotros, como les decía en la plática anterior, las Sagradas Escrituras siempre hablan de nosotros, de nadie más. Y aquí estamos para que continuemos la información. No obstante, decirle que nosotros somos el templo y morada del Dios y que tenemos ese gran compromiso con nosotros mismos, que tenemos que trabajar con mucha voluntad para limpiar el templo de Dios, que lo hemos convertido en un mercado. La información que les traigo es la que está escrita en las Sagradas Escrituras, para que nos dirijamos por este gran conocimiento. Y dice así el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Solo imagínense la información maravillosa que nos está dando Juan en este libro maravilloso de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Solo imagínense, por lo tanto, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para que nadie nos venga a engañar. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí. Nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Solo imagínense qué información más bonita, más veraz, más pura, la cual nos da el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Si no nos arrepentimos, vendrá muy pronto a quitarnos.
tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay que tener oídos para oír y entendimiento para entender, porque este es el conocimiento de lo alto. Reflexionemos y analicemos esta información maravillosa, la cual nos entrega las Sagradas Escrituras en estos momentos, porque nosotros no debemos de perder ni un momento, ni un segundo, ni un instante en trabajar para hacernos perfectos. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. El cual está en medio de nosotros y que nosotros no conocemos. Las Sagradas Escrituras siempre nos hablan a nosotros, porque nosotros somos el Dios o la imagen del Dios vivo. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice él: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Óiganlo bien todo lo que nos dice la Sagrada Escritura y nos está diciendo a nosotros, porque nosotros ignoramos de instante en instante y de momento en momento de que nosotros somos el templo de Dios y que el Dios vivo mora en nosotros. Es grave nuestra situación, es grave nuestra dormidera, es grave nuestra ignorancia. Por eso es que estamos en este momento cumpliendo con este compromiso de llevarles esta información escrita de las Sagradas Escrituras. Porque nada digo yo, todo está escrito. Solo estoy siendo un portavoz de esta maravillosa enseñanza. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda del doble filo, y dice esto: yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero retiré mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Oigan
Oigan lo que nos dice. Nosotros somos o vivimos donde mora Satanás porque estamos viviendo en desobediencia, porque estamos viviendo en oscuridad, siendo la luz y no la hemos visto. Eso lo dice el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer y a cometer fornicación. Solo imagínense. En ese camino estamos nosotros, sirviendo de tropiezo a muchos y viviendo de la fornicación y del adulterio. Porque el buen predicador tiene premio y el mal predicador tiene castigo. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con el verbo, la palabra de Dios, de la laringe, donde se manifiesta la palabra, y el sonido, donde está la manifestación de Dios, la voz creadora, el poder de la divinidad en cada uno de nosotros. Eso lo dice el versículo 16, el 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Preparémonos, luchemos con firmeza y con seguridad para vencer al enemigo secreto y arrepintámonos de nuestros actos para recibir esa piedrecita blanca donde está escrito el nombre de Dios. Y el único que lo conoce es aquel que lo recibe. Así lo dice. Versículo 17 del capítulo 2 Apocalipsis. Y escribe al ángel de las iglesias en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tu obra y amor y fe y servicio, tu paciencia, que tu obra postrera son más que las primeras. Reflexionemos sobre esta enseñanza que es maravillosa. 20, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, y que esa mujer, Jezabel, que dice, profetiza, enseña a seduzcar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los dioses.
Óiganlo bien, Isabel, la madre de la fornicación, la cual no llegó a cometer fornicación de instante en instante y de momento en momento. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿A quién se refiere? Oigan bien este mensaje. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es el Padre que está en secreto en cada uno de nosotros. Y es el Padre y el Hijo que mora y palpita en cada uno de nosotros, y que nosotros lo ignoramos. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Tenemos que reconocer que nosotros llevamos en cada uno de nosotros el pecado, pero está ahí el camino maravilloso, que es el del arrepentimiento, pero no aquel que te arrepientes hoy y al rato estás cometiendo el mismo error. 25, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrantada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Óiganlo bien. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta información es maravillosa. Este es el versículo 29 y el final del capítulo 2 de Apocalipsis. Muy buenas noches, y espero que todo esto lo asimilen y reflexionen sobre esta maravillosa información. Bendiciones para todos.